agradecer nuestra presencia. Es un placer ver a tanto compañero junto y sobre todo a la directora de enfermería por confiarme en esta charla muy interesante. Bueno, ya pasamos. Como sabéis, nuestro hospital lleva funcionando 502 años ya de antigüedad. Es pionero en Europa y sobre todo, como no podía ser de otra manera, de la Comunidad Valenciana. Hemos podido sacar esta diapositiva que me da gusto presentárosla porque fijaros el organigrama que tenía nuestro hospital en el siglo XVII, cuando todavía era, pues fijaros, en aquella época. Y ya en el margen izquierdo existe una referencia al boticario, al personal sanitario farmacéutico, que en aquella época pues distaba mucho de hacer pastillitas y inyecciones, tal, eran pócimas, jarabes y demás, pero ya de alguna manera ya se introdujo la farmacia en los enfermos. ¿Cómo evoluciona nuestro hospital? Pues veréis que nuestro hospital yo he llegado a conocerlo en algún tiempo, cuando habían 8 camas por habitación. Aquí pues podemos ver al doctor López Trigo, al doctor Narbona en la segunda foto de la derecha. Era el hospital que funcionaba entonces. ¿Y cómo hemos ido evolucionando? Bueno, pues las farmacias hospitalarias, tal y como se entienden ahora, surgen a raíz de una orden de presidencia del gobierno de junio de 1967. Por orden de presidencia del gobierno deciden que todos los hospitales que tengan más o menos 200 camas tienen que tener un servicio de farmacia, tal y como lo vamos entendiendo ahora, para gestionar mejor el medicamento, para que tengan un acceso directo a los enfermos y para hacer ya un buen uso de la terapia farmacológica. Vemos que el hospital ha ido evolucionando hasta nuestros días y con ello la farmacia, el servicio de farmacia hospitalario también ha ido evolucionando. ¿Qué es un servicio de farmacia? Pues el servicio de farmacia en los hospitales son actualmente considerados como centro de gravedad sobre el que se apoya el uso racional y seguro de los medicamentos en el ámbito de la atención especializada, primaria y sobre todo hospitalaria. El uso racional y seguro de los medicamentos lo vais a oír mucho, porque así como todo paciente no es susceptible de una intervención quirúrgica, de una técnica más o menos agresiva, sí que es susceptible en todo momento, en cualquier momento de su vida, de estar medicado o polimedicado en muchos casos. El servicio de farmacia es un servicio central clínico que está integrado funcional y jerárquicamente en el hospital y que depende directamente de la dirección, de todo tipo, de las direcciones económicas, de enfermería, médica. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es el uso racional y seguro del medicamento, dando soporte a través de las distintas áreas de gestión clínica que ya se han dicho a la demanda asistencial del departamento 9, que incluye pues pacientes hospitalizados, la subnidosis, los pacientes ambulatorios, las nutriciones, los sellados, los colirios, los pacientes externos, y todo eso supone un gasto de más o menos 95.000 euros diarios, que supone eso, fijaros, casi 100.000 euros diarios que hoy por hoy está llevando a cabo el hospital de presupuesto económico, ¿vale? Somos la estructura de soporte de todo el hospital, de todas las diferentes áreas clínicas. A ver. ¿Cuál es la misión del servicio de farmacia hospitalaria? Pues como he dicho, dar un buen uso racional y seguro del medicamento para así alcanzar un mayor grado de efectividad y economía en los recursos propios concertados. Pues ¿cómo? Conciliando la medicación al alta y al ingreso, que ya ha dicho Irene, detectando alertas, interacciones, duplicidades, alertando de los PRMs y solucionándolos dentro del equipo multidisciplinario en el que se encuentra. Bueno,
estamos integrados en las diferentes áreas clínicas con los recursos que tenemos. Está la doctora Ortega, encargada, bueno, como veis ahí están encargados. No. Es que quiero decir tantas cosas en tan poco tiempo que creo que no voy a llegar, y por eso me voy a saltar muchas cosas. Bueno, está la doctora Ortega, que se encarga de un área, el doctor Martí de otra, la doctora Blasco, que es la jefa y se encarga pues de todo lo que puede. En fin, aquí lo estáis viendo todo y ya está. La actividad que tenemos en el hospital es esta, ya todas asistimos a las intervenciones, a las consultas externas. Como he dicho, está la actividad farmacéutica. Esta es nuestra faena fundamental, asistencial, administrativa, tecnológica y científica, ¿vale? Luego las funciones del servicio de farmacia hospitalario pues consiste en establecer un sistema eficaz y seguro de dispensación del medicamento, informar del uso de medicamentos a pacientes ingresados y ambulatorios y sobre todo al personal sanitario, y sobre todo ejercer la farmacovigilancia dentro del hospital para que detecte los efectos secundarios y las reacciones adversas. Nuestra misión fundamental es informar del uso del medicamento a pacientes y personal sanitario, y eso hay que insistir y recordarlo constantemente, y sobre todo la farmacovigilancia. Bueno, yo creo que lo más importante que nos interesa ahora es, tal y como está funcionando la sociedad ahora, pues nos interesa hacer hincapié importante en el incremento del gasto farmacéutico. ¿Por qué se produce? Pues porque es una sociedad moderna, en una sociedad moderna aumenta el gasto farmacéutico, porque tiene una mejor accesibilidad al Sistema Nacional de Salud, porque hay un crecimiento de la población importante, porque también hay un envejecimiento de mayor de 65 años, los cuales están polimedicados, y una proliferación de novedades terapéuticas. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que el paciente, el usuario, prefiere más utilizar directamente los fármacos que fomentar más los hábitos de vida saludable. Que eso pues nos quitaría mucho gasto farmacéutico y estaríamos todos, yo creo que más sanos, y fomentamos más los hábitos buenos que no tanto fármaco. A ver, las causas que producen, bueno, también hay procesos naturales de la vida que no pueden considerarse como enfermedades, por ejemplo la vejez, la disminución de potencia sexual, la menopausia, etc. Eso ha ocurrido toda la vida, y hoy en día, ¿qué pasa? Pues que se pretende dar pastillitas para todo, y eso no puede ser, porque la sociedad no está como para ir potenciando estos gastos. Y entonces, pues la industria farmacéutica es muy importante, ¿no? Es muy importante, sí, es así, no hay pastillas para... Hay pastillas para todo, pero no debería de ser. No debería ser. Cambiemos los hábitos de vida y nos irá mejor. Esto es una perspectiva que la encontré graciosa, como, ¿me puedo tomar la pastilla con agua? Pues sí. Tómatela como quieras, pero no es lo normal, tómatela con agua. Es un reflejo, ¿no?, de lo que el paciente va y pide al médico. Esto es así. El problema del gasto farmacéutico, el problema del gasto farmacéutico es la prestación farmacéutica del Servicio Nacional de Salud, que es excelente. Está en nuestro país es excelente y está envidiada pues casi por toda Europa y por Estados Unidos, que la pretende copiar y hasta ahora no ha podido. Es importante que la conservemos introduciendo las modificaciones necesarias que aseguren su viabilidad en el futuro, porque si no estamos bastante perdidos. Tiene unas ventajas, que es que introduce rápidamente las innovaciones que aparecen en el mercado. Es bastante equitativa y con poco coste para los usuarios, pero también tiene unos inconvenientes. La factura farmacéutica pública se ha elevado mucho, por encima de la tasa de financiación del sistema sanitario en su conjunto. Conclusiones. Pues el papel de enfermería es clave en la seguridad clínica del paciente, siempre estando el servicio de farmacia detrás, como informando de eficiencia farmacoterapéutica, el trabajo proactivo y el motor de trabajo disciplinario. Eso es fundamental en el papel de enfermería. Las conclusiones a otro nivel es la integración de las estructuras de soporte de las decisiones farmacoterapéuticas.
como beneficio para el paciente, para la sociedad y para el equipo sanitario. Y hemos logrado bastante incrementar la calidad asistencial mejorando la racionalización del medicamento. Hemos intentado desde el servicio de farmacia pues tener una presencia física en las diferentes áreas clínicas, dando un soporte importante, tanto informativo como resolutivo. Otra cosa que nos queda pendiente es pues, disminuir los botiquines de los servicios porque están sobredimensionados. Es igual como lo de las casas, y ahí tiene una importante función el servicio de farmacia, pues eliminando esos botiquines y además racionalizando mejor la medicación que os llega. De alguna manera, pues eso es todo. Gracias a todos y como dice la Madre Teresa, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara esa gota. Vale, gracias.